¿Qué es en verdad el plan de salvación? Hay gente que han limitado el plan de salvación a 3 o 4 cosas, pero eso no es así. Bueno, hemos llegado al capítulo 6. El capítulo 5 termina. Así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. La gracia vino para salvarnos y reinar, gobernar nuestras vidas. Por eso si a usted lo saluda una persona y usted le contesta, estoy bien por la gracia de Dios, está bien respondido, porque es por la gracia de Dios que vivimos, lo que somos y seremos, lo seremos siempre por la gracia de Dios, no por otra cosa. El capítulo 6 comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué hace Pablo esa pregunta? Porque en el capítulo 3, verso 8, Pablo habla de una calumnia que le levantaron. Dice, como aquellos cuya condenación es justa, dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Como Pablo predicaba el evangelio de la gracia, y como los judíos creían que la salvación era por las obras, entonces lo calumniaron diciendo, bueno, si es por la gracia y no por las obras, pues entonces hagamos males, o como decimos nosotros, hagamos males para que vengan bienes, o como se dice por aquí, como no hay mal que por bien no venga. Pero eso fue una calumnia, no es que eso sea así. Entonces por eso Pablo hace la pregunta, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? La sepultura es para los muertos. Al vivo no se lleva al cementerio, se lleva al hospital. Así esté boqueando. La sepultura es para los muertos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos o fuimos sepultados a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. No se puede abrigar la esperanza de resucitar con Cristo si no hemos sido sepultados con Cristo. Por eso el bautismo no es el nacimiento de agua, es la sepultura. No se puede ser nacimiento y muerte a la vez. Entonces, como no se puede ser el Espíritu Santo fuego y agua, y cuando Jesús habló del Espíritu Santo no habló de fuego sino de agua. El que tenga sed venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. El agua es el símbolo del Espíritu, el fuego es el símbolo del juicio. Entonces el bautismo es el símbolo de la sepultura de Cristo. Cuando un creyente viene al pastor para que sea bautizado, está confesando, yo creo que Jesucristo murió por mí, que fue sepultado en mi lugar y que resucitó para nunca más morir, y porque yo creo eso,
vengo al ministro para que me sepulte, aleluya, en la semejanza de la sepultura de Cristo, a fin de abrigar la esperanza que cuando venga la mañana de la resurrección, yo me levantaré también en la semejanza de la resurrección de Cristo. Aleluya, aleluya. Entonces el bautismo es la sepultura, no el nacimiento. ¿Qué más sigue? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así como cuando Adán cayó, caímos todos, porque todos estábamos en los lomos de Adán. Adán no había engendrado el primer hijo. Así como cuando Adán fue echado del paraíso, todos fuimos echados de allá. Nadie nació en el paraíso. Caín y Abel nacieron afuera del paraíso. Entonces, cuando Adán cayó, caímos todos. Cuando Adán fue destituido, luz para la gente allá, no para encandelillarme a mí. Cuando Adán fue destituido, fuimos destituidos todos, porque todos estábamos en Adán. Entonces, Cristo ocupó el lugar nuestro. Cristo fue nuestro sustituto en su muerte, en su sepultura. Entonces, para que ahora, por favor, cambien la luz, el que está atendiendo la luz, porque me pone aquí, eso sí, quiero ver la gente. Aleluya. Fuimos juntamente crucificados con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Al difunto no lo persigue la ley, al vivo sí. A un delincuente, la policía le tiene el sumario y cuando lo agarran lo llevan ante el juez. Pero cuando el delincuente se muere, ¿qué pasa? Tienen que archivar todo eso, porque a un difunto, a un muerto, no se le puede cobrar. Entonces, precisamente, por eso la ley no tiene nada contra nosotros, porque nosotros morimos juntamente con él fuimos crucificados, como juntamente caímos en Adán. Lo que vimos ayer, el contraste en el capítulo 5, por una desobediencia, por un pecado, por una transgresión, vino el juicio, vino la muerte, vino la condenación a todos los hombres. Pero por una obediencia, por una justicia, por un acto de humillación que hizo Cristo, vino la gracia, el don de la justicia, la salvación para todo el que recibe a Cristo. Aleluya. Así que entonces, por eso este capítulo habla del reinado de la gracia en los creyentes, en los salvos, para que el que ha muerto ha sido justificado. Si una persona no ha muerto al pecado, está vivo el pecado, entonces también su sumario está vivo. Pero si ha muerto, ha sido justificado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo muerto al pecado una vez, a Dios vive y la muerte no se enseñoreará más de Él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo y ahora hace la aplicación a nosotros. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en las concupiscencias. El pecado nos asedia a todos, el pecado nos rodea. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. He puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia. Habla de dos cosas: el pecado que nos asedia y el peso. Los atletas usan ropa liviana para poder correr. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso que no nos deja correr. Entonces, despojémonos de todo peso, lo que estaba hablando el hermano Jaire, de todo peso y del pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Pecado es la transgresión de la ley. Donde no hay ley, no hay transgresión. Pero hay cosas que no son transgresiones, pero como dice Pablo, no convienen. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que las cosas están clasificadas entre las buenas y las malas, y las que no son ni lo uno ni lo otro, pero que no son convenientes. Entonces, para eso Dios nos ha dado discernimiento, para no dejarnos envolver de esas cosas que pueden restarnos la fuerza y el vigor para correr la carrera y envolvernos en situaciones que nos pueden llevar al pecado. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No es que vamos a estar encerrados en una urna, en una cápsula, inmunes al pecado. No, el pecado nos rodea. Tenemos que vivir en el mundo que nos rodea. No somos exentos de las inclemencias del mundo que nos rodea, pero entonces tenemos un conocimiento, una luz, tenemos la gracia poderosa y abundante del Señor que nos capacita, aleluya, para vivir la vida cristiana. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, no por los suyos, porque los suyos pueden estar torcidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué fracasó Israel? Jehová notificó a Israel sus obras y a Moisés sus caminos. Moisés conocía los caminos de Dios, Israel solo conocía las obras. Cuando Dios hacía un milagro,
se postraban en el piso, se echaban tierra en la cabeza, bailaban y hacían de todo. Pero cuando el asunto se ponía color de hormiga, murmuraban contra Moisés, contra Dios, renegaban y hasta querían hacerse un capitán para volverse a Egipto, porque ellos no conocían los caminos de Dios. Nosotros estamos llamados para conocer los caminos de Dios, no solamente las obras, sino los caminos. Entonces, hermanos, a esto hay que ponerle toda la inteligencia, toda la sabiduría, toda la fuerza. No escatime fuerza. Si usted quiere estar vigoroso y fuerte, trabaje. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Pero si trabajas, será aumentada. Es mejor gastarse que oxidarse. Hay gente que, allá me estaba diciendo un sobrino en Bogotá, que todos esos petroleros que se retiran de la Ecopetrol, se ponen a hacer nada, a los 2 o 3 años se mueren. Porque están acostumbrados a un tren de trabajo y después llegan a no hacer nada y se oxidan y rapidito se mueren. Así que trabaje con ganas, que el trabajo es salud. Amén. Aleluya. Yo voy a cumplir 78 el mes entrante. Y gracias a Dios que el Señor me ha dado salud y fuerza. Y espero por lo menos llegar hasta los 80 sirviendo. Y si el Señor me da extras para hacerlo, con gusto lo voy a hacer. Porque Él es el autor y el actor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pecaremos, ¿qué pues diremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como siervos o coesclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero nota el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La doctrina es una forma, un molde, un modelo. Así como usted ve unas columnas redondas o cuadradas o rectangulares, bien hechas. ¿Por qué? Porque pusieron una formaleta y vaciaron esa columna. Entonces la doctrina es lo que nos da forma. La doctrina es la estructura del cristiano como de la iglesia. Y usted no puede predicar los argumentos que a usted se le ocurran. Y usted no puede estar predicando lo que ve en la televisión o en el internet o lo que lee en cualquier libro. Usted debe primero empaparse de la Biblia, porque la Biblia es la regla de fe y de práctica. Y si usted no conoce la Biblia, usted va a juzgar la Biblia por los libros, cuando tiene que ser al contrario, juzgar los libros por la Biblia. Pero si usted tiene esa actitud de negligencia hacia la enseñanza, todas estas cosas, usted va a terminar predicando cualquier cosa. Pero lea lo que dice: aunque fuimos esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Es decir, la doctrina es un molde que nos da forma. Todos esos problemas que se están viviendo en la iglesia,
que los predicadores están denunciando, todo eso se arregla con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dije antes, parte el alma, parte el espíritu, parte las coyunturas y revela la condición del hombre. Entonces hay que dedicarnos a empaparnos de la palabra de Dios para que usted pueda juzgar o evaluar. Juzgar no siempre es para condenar, juzgar también es evaluar. Evaluar lo que usted lee, evaluar lo que usted oye, evaluar lo que usted ve y entonces tener un juicio correcto de lo que está leyendo, de lo que está viendo o de lo que está sucediendo en su medio o en su congregación. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la iniquidad y a la inmundicia, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Vamos a ver si alcanzamos a decir. Fíjese que aquí es donde aparece por primera vez la palabra santificación en el plan de salvación. Y la santificación es un fruto de la justificación, de la redención, de la propiciación, de la reconciliación. Entonces la santificación es un fruto, pero la santificación no se puede colgar en las vidas de las personas, como algunos que piensan que la ropa es lo que hace santa a las mujeres. Si la ropa hiciera santa a las mujeres, las monjas no la tenían ganada hace mucho tiempo. Vea, les voy a hablar ahora de esto. La santificación tiene 3 etapas. Póngale cuidado a esto para que no predique cosas que no son la santidad. Note usted que ni Pablo ni Pedro usan la palabra santidad para hablar del arreglo de la mujer. Usan la palabra modestia, pudor y decoro. Pero hay iglesias pentecostales que a eso le llaman el estándar de santidad. La manera de vestirse, la manera de peinarse. ¿Y cómo es la santidad? Así como en Romanos estamos ante un tribunal, en Hebreos estamos ante el santuario. Y la doctrina de la santidad está en Hebreos, comenzando por el capítulo 2 que dice en el verso 11, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que se une a una mujer se hace un cuerpo con ella. El que se une al Señor se hace uno con Él. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber al diablo, y liberar o rescatar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre por toda la vida. Primera de Corintios 1:2. Pablo
apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, a los santificados llamados a ser santos. Eso parece una redundancia, que los santificados sean llamados a ser santos, pero no es redundancia. Santificado es todo lo que Dios escoge y aparta para Él. Como les estaba explicando, que la justificación nos saca de la selva humana y nos pone en el plantío de Jehová. Entonces, santificado es apartado. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, Éxodo 19, 5 y 6, si vosotros oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Vosotros me seréis, no me sois, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Era para que llegaran a ser, pero no lo lograron los israelitas. Lo mismo sucede con la iglesia. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, no porque éramos, para que llegásemos a ser santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que el Evangelio es el llamamiento a salir de la selva humana, a salir del camino ancho, para venir aquí al plantío de Jehová, a la iglesia, a la viña del Señor. Eso es el apartamiento. Eso se llama la santidad ambiental, porque cambiaste de posición y de condición, como lo dice Colosenses 1, 13, 14 y 12, 13 y 14, o como lo dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, vosotros os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, aquí en la iglesia es donde viene la santificación esencial, sustancial o interna. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Juan 15:3, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17, Padre, estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu fraternal. Entonces, la santificación se produce en la iglesia a través de la enseñanza y de la predicación. Por eso el Señor nos reclutó para perfeccionar a los santos. Porque santo es todo lo que Dios saca del mundo y lo trae acá a la iglesia. Pero ese santo no es perfecto. Esa persona trae los hábitos del viejo hombre. Por eso se le dice que se despoje de los hábitos del viejo hombre y se vista de los nuevos. Por eso a cualquiera recién convertido se le pela el cable. ¿Sí saben qué es eso? Sí, que por cualquier cosa se enoja, o puede cometer o decir alguna mala palabra o cualquier otra cosa, porque él es un santo porque está apartado, pero no está perfeccionado. Entonces, la santificación sustancial, Hebreos 10, desde el verso 1 hasta el 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen, a ser perfecto en cuanto a la conciencia el que practica dicho culto. Pues, si ese culto pudiera perfeccionar una vez hechos los sacrificios, estaría limpio del pecado y no habría
más mención. Y con esto se hace mención o se hace memoria de los pecados. Entonces, ¿qué dice más adelante? A ver, Hebreos 10:10. Ojalá que miren para que vean lo que pasó ahí. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque por lo cual, es decir, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque el que practicaba dicho culto no estaba perfeccionado. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Está citando el Salmo 40. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo, luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad del que vino, del que estaba escrito en el Salmo 40, en esa voluntad somos presentes, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, o sea, a los apartados. O sea, la santidad esencial, la del corazón, la interna, la produce el conocimiento de la obra redentora de Cristo. La justificación, la redención, la reconciliación, la propiciación, todo esto, la liberación. Cuando usted le predica a la iglesia lo que Jesús hizo y en virtud de lo que Él hizo, eso nos afectó a nosotros, es cuando la iglesia es santificada. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Y qué sigue diciendo? Y esto lo atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En la ley no era así. La ley decía, te las pondrás aquí, las pondrás delante de ti, las pondrás en las paredes, en los postes. Porque ellos no eran un pueblo nacido de nuevo. Ellos necesitaban una orden. No haga esto, no haga aquello, haga esto, haga lo otro. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, no me acordaré más de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión. Así que, hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Eso es lo que santifica a la gente. O sea, la mundanalidad en la iglesia es pobreza de Cristo. Y eso no se arregla con reglas. En una de las visitas que el hermano Larce me hizo a Medellín, íbamos para el Popular, ¿ya?
Iba con otro hermano pastor, y ese hermano pastor le dice al hermano Larce: ¿cuántos centímetros necesita tener la falda de la mujer después de la rodilla? Y el hermano Larce le dice: yo no ando mirándole las piernas a las hermanas. Y ese pastor hubo que destituirlo por inmoralidad. Y estaba buscando ponerle centímetros de la rodilla para abajo. No, la santidad no está en el vestido. El hábito no hace al monje, pero el monje sí hace su hábito. ¿Cuántos bandidos se han asaltado bancos vestidos de cura o de monja? Porque el hábito no hace al monje. Pero todo monje sí carga su hábito con orgullo. Usted ve esos hindúes con su balandrán rosado, andan por la calle orgullosos de eso. Porque el hábito no hace al monje. Pedro dice: porque así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Se ataviaban así porque eran santas, no para ser santas. El santo se viste como tal. ¿O acaso cuando usted se va a meter debajo del carro se pone el mejor vestido y la corbata y la camisa blanca? No, te pones un overol o te pones un pantalón viejo, una camisa vieja, porque se va a meter debajo del carro a hacer alguna cosa allí. Uno se viste como es y para lo que hace. Entonces la mujer santa se viste santamente. Y la que no es santa, pues está recateando a ver hasta dónde puede subir la falda. Exacto. Salgamos de eso. Esos son tradiciones pentecostales. Allá en los Estados Unidos hay unos que cargan hasta catálogos mostrando la manga de la mujer, la falda de la mujer, aún hasta los pantalones del hombre. Porque como hay algunos hombres que usan unos pantalones apretados así como las mujeres, entonces los que creen que el vestido era el estándar de santidad, han hecho hasta un catálogo para los pantalones de los hombres. Vea, para el buen entendedor pocas palabras bastan. Cuando Adán pecó y se vio desnudo, la pobre idea de él fue hacerse un delantal de hojas de higuera, pan para hoy y hambre para mañana, porque el sol le iba a secar las hojas y iban a quedar en las mismas. Eso era menos que una minifalda. Pero Dios no le hizo un delantal de pieles, Dios los vistió de pieles. O sea que de ahí está diciendo Dios que a él no le gusta la desnudez. Y cuando el sacerdocio levítico dice que no haría gradas para subir al altar para que no se le viera la desnudez eran los tobillos. Figúrese. Porque como el sacerdote era una figura de Cristo, a él no se le veía sino la cara. El vestido era hasta los tobillos. Todo estaba cubierto, excepto la cara. Porque era un tipo de Cristo. Eran las vestiduras sagradas lo que lo hacían santo. El sacerdote nacía siendo sacerdote porque era hijo de sacerdote, pero no por eso podía ministrar. Tenía que esperar 30 años. Cuando tenía la edad de 30 años, que era la mayoría de edad, venía al sumo sacerdote y le daba un baño de 5 pisos. Lo vestía con las vestiduras sagradas. Lo espiaba en el lóbulo de la oreja derecha con sangre, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho,
y luego le ponía aceite en las mismas partes. Eso era para que oyera la voz de Dios, sirviera a Dios y caminara con Dios. Y después de eso es que él podía comenzar a ejercer el sacerdocio, no antes, no antes. Entonces, esto de servir al Señor, primero hay que pasar por esto. Bueno, entonces, para alcanzar a la otra etapa, la santificación que produce fruto es la santidad interna que se produce con el conocimiento de la obra redentora del Calvario. Luego viene la santidad consecuente o resultante. Segunda de Corintios 6:14, no deis en yugo desigual con los infieles, porque qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Belial, entre el templo de Dios y los ídolos. No hay armonía, son dos polos opuestos. Porque vosotros sois el templo de Dios, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en medio de ellos, por lo cual, si por lo que somos y por lo que tenemos, por lo cual salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Salid de la idolatría, salid de la injusticia, salid de las cosas pecaminosas. ¿Pero por qué? Por lo que somos. Por lo cual salid de en medio de ellos y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero ahí no termina, siga con el 7. Ahí viene la conclusión. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando. ¿Qué es perfeccionar? Acabar. Cuando un edificio no está terminado, ¿cómo está? Está en obra negra. Así le dice aquí, ¿no? Obra negra, ¿no? Y después, cuando viene el enlucimiento, es cuando está acabado el edificio y cuando va a entrar en función. Entonces, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Se perfecciona lo que está en proceso, lo que no hay que comenzarlo. El famoso versículo de los pentecostales, Hebreos 12:14. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie, seguid, se sigue lo que no ha comenzado, lo que está en proceso. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque eso comenzó en el capítulo 2. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Ahora aquí con el Señor en el plantío, en su huerto, en su viña, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y como resultado de eso, debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso la santidad es un fruto. Usted no puede esperar que una persona que llegó ayer y oyó el Evangelio ya sea santo. Lo que hay es que predicarle el Evangelio para que Dios lo saque de allá de la selva humana, del camino ancho, y lo ponga aquí. Y el trabajito nuestro no es cualquier cosa, no es predicar cualquier cosa, es perfeccionar santos. Eso es una obra sobrehumana. Eso no se puede hacer con recursos humanos, con talentos humanos. Eso se necesita el don de la gracia de Dios para hacer ese trabajo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que cada santo ocupe su lugar, cumpla su función y la iglesia pueda crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces eso es la santidad. La santidad no es el vestido.
Vuelva y lea Primera de Pedro capítulo 3, vuelva y lea capítulo 2 de ese Primera de Timoteo, y fíjese que ni Pablo ni Pedro usan la palabra santidad para hablar del arreglo de las mujeres. Habla de modestia, pudor y ornato. ¿Qué es modestia? No ostentar. Allá en los Estados Unidos, los afroamericanos, como tienen el complejo de haber sido esclavos, ellos tienen oro por todas partes, en los dientes, en el cuello, en las manos, andan en carros Cadillac y la casa se les está cayendo y viven del welfare, viven del servicio social del gobierno. Eso es ostentación. Vea, hasta los médicos están diciendo que la mujer necesita un vestido de acuerdo a su anatomía. La mujer necesita un vestido que no sea pantalón, por la anatomía de la mujer. La mujer necesita ventilación. Sí, señor. Eso no lo digo yo, lo están diciendo los ginecólogos. Además, el pantalón está contribuyendo a, ¿cómo es que se llama eso que le sale mucho en las piernas de la mujer? Celulitis, y está contribuyendo a la mala circulación de la sangre, sencillamente porque las mujeres, como lo que les gusta es mostrar lo que son, y el vestido no se hizo para mostrar el cuerpo, sino para cubrir el cuerpo. Pero ustedes se dan cuenta que la moda lo que le interesa es que la mujer muestre lo más que pueda. Entonces la misma ciencia está mostrando que el pantalón en la mujer es un vestido inadecuado para su salud. Para su salud. Entonces, cuando en el Deuteronomio dice que el hombre no vestirá ropas femeninas ni la mujer masculinas, note usted que en el mismo capítulo ahí enseguida está diciendo: no sembrarás varias simientes en el mismo surco para que la simiente no se degenere. No ararás con buey y con burro. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque si en un surco se siembran varias simientes, se degenera la simiente. Usted vea los plantíos de arroz, puro arroz. Plantíos de maíz, puro maíz. Plantíos de sorgo, puro sorgo. Lo que Dios no quiere es la confusión de los sexos, porque Él nos hizo macho y hembra. Y cuando... Fíjese que el homosexualismo siempre ha existido, pero antes estaba en el closet. Con las modas unisexo y las peluquerías unisexo, el homosexualismo se destapó, se descaró, y ahora hasta quieren imponerle esa cultura a los pueblos. Entonces, ¿por qué vamos a seguir nosotros eso? Hombre, los que están abogando por eso están atrasados de noticias. Algunos piensan que piensan así porque son modernos. No saben nada realmente. Lo que Dios no quiere es la confusión de los sexos. El Señor nos hizo varón y hembra. La hermosura de la mujer es su feminidad. Es tan aborrecible ver una mujer amachada como ver a un hombre afeminado. La hermosura de la mujer es su feminidad. Y si a nosotros nos cabe la palabra hermoso, es que seamos varones. Como le dijo Uribe a Chávez.
sea varón. Y ustedes, hermanas, ustedes no necesitan imitar el mundo, hermano. Lo más hermoso que hizo Dios fue la mujer. ¿Por qué las mujeres son hermosas? Porque fueron hechas de la costilla del hombre. Fueron hechas de un material fino y fuerte. Por eso son, aunque les dicen el sexo débil, a veces las mujeres son más fuertes que los hombres. Pero eso se debe al material con que fueron hechas. Así que, hermano, usted no necesita volverse un arbolito de Navidad. Las mujeres del mundo hasta se ponen en ridículo. Vea, allá en Río de Janeiro hace un tiempo le pasó a un ladrón una cosa. Se estaba metiendo por la ventana y la señora que estaba en la cama se despertó, pero esas eran señoras que se maquillan todo. Pero cuando se van a acostar se quitan el maquillaje, y cuando el hombre la vio que se estaba levantando, se pegó tremendo susto que se cayó de la ventana. Porque las mujeres lo que hacen es dañarse la piel. A mí me han preguntado algunas, bueno, ¿y qué usa usted para la piel? Yo le dije, no, agua y jabón. Agua y jabón. No, es que todo lo que Dios hizo lo hizo hermoso. Y si usted tiene complejo de fea o de feo, vaya al Salmo 149, verso 4, y ahí está la hermosura. Él hermoseará a los humildes con la salvación. Así que no se pongan a caminarle a esas tonterías. Creamos en lo que Dios dice, que eso es suficiente. Entonces, la falta de Cristo, la pobreza de Cristo, la pobreza del conocimiento de Dios, es lo que hace que entonces los creyentes estén mirando por encima de la cerca a ver qué hay al otro lado, porque no están satisfechos en Cristo. Cuando Pablo dice que en Él estáis completos, quiere decir en Él estáis realizados. Sea viejo, sea joven. Yo conocí al Señor cuando tenía 22 años. Vivía solo en Barranquilla. No tenía quien me controlara ni nada. Pero el Señor me salvó y me ha dado todo lo que por la gracia de Dios soy. Y realmente uno se siente realizado, completo. No hay por qué estar codiciando lo del mundo. El que codicia lo del mundo es porque no comprende las inescrutables riquezas de Cristo. No sabe la grandeza del Evangelio. Entonces, hermanos, a predicar se dijo. Y predique la santidad como lo dice la Biblia, no la predique como dicen las tradiciones. Allá en el Valle del Cauca, en los tiempos de la hermana Sally y de la hermana Alicia, las hermanas se decían, bueno, ¿y qué manga vas a usar, Alicia o Sally? La hermana Sally usaba manga por aquí y la hermana Alicia usaba manga por aquí. Hombre. A las mujeres no les gusta ver los hombres mal vestidos y mucho menos desnudos. Al hombre es el que le gusta, ¿no? Porque el hombre es ojo, la mujer es oído. Por eso hay mujeres bonitas casadas con hombres feos, porque saben echar el cuento bien y la mujer es oído. Aleluya. Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Entonces, terminamos el capítulo 6. Gracias a Dios que aunque fuimos esclavos del pecado,
Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, la santificación es un fruto. ¿Qué dice Apocalipsis 22? El inmundo sea inmundo todavía. El injusto sea injusto todavía, pero el santo ¿qué? Cada día. Porque la santidad es un fruto que se produce de estar en Cristo, de saber, de creer lo que Jesucristo hizo por nosotros. La ofrenda que Él hizo perfeccionó a los santificados, o sea, a los apartados. Con una sola ofrenda quitó de en medio el pecado, y eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces, crean eso. En la medida que lo crean, lo van a recibir, lo van a vivir, lo van a gozar y lo van a compartir también con la iglesia. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias.